Bienvenidos al Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC, institución fundada en el año de 1997 con más de 27 años de historia, académicos y expertos comprometidos con la excelencia educativa a nivel posgrado, quienes unieron esfuerzos en un compromiso ético, jurídico y social. Más de 20.000 egresados. Oferta académica. Bachillerato. Bachillerato E3. Licenciaturas. Licenciatura en Derecho. Especialidades. Especialidad en el sistema acusatorio con diplomado de especialización en razonamiento y valoración probatoria. Maestrías. Derecho civil. Derecho laboral. Juicio de amparo. Derecho procesal penal. Derechos humanos. Doctorados. Doctorado en Derecho. Doctorado en Derecho Constitucional. Docentes de gran prestigio académico y profesional a nivel nacional e internacional. Forma parte de la familia INDEPAC. Celebremos juntos nuestro 27 aniversario. Somos la mejor opción para tu futuro. Bienvenidos, mi nombre es Temis, asistente virtual del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC. En esta unidad intitulada Formas de Solución de Conflictos se analizarán los siguientes temas. 1. Causas del conflicto. 1.1. Actitud de las partes en el conflicto. 2. Formas de solución de conflictos. 2.1. Autotutela. 2.2. Autocomposición. 2.3. Heterocomposición. 3. Litigio. Disfruten de esta unidad. Bien, estimados amigos, entonces vamos a iniciar con el contenido temático de esta primera unidad. Ya vimos los puntos que se van a analizar. Empezamos con el conflicto. ¿Qué es el conflicto? El conflicto es una desaveniencia humana. El conflicto es quererme imponer mi voluntad frente a otra persona. El conflicto implica una situación en la cual, pues de alguna manera, un derecho se quiere sobreponer por encima del otro. Cuando hacemos mención nosotros de las causas que originan el conflicto, estas son diversas. Entonces, cuando vemos nosotros al conflicto, pues de alguna manera vamos a ver una situación, pues que del todo no es una situación racional, que es una situación que deriva de una circunstancia, pues que es inadecuada, que es violenta. El conflicto implica siempre que alguien pretende imponerse a otra persona. El conflicto puede ser de tal manera irracional que lo que genera es un tema de violencia, es un tema de, es una confrontación, pero que la primera pregunta es, ¿cuáles son las causas que originan el conflicto? Varias son los supuestos que van a originar este conflicto. Por ahí te escuchamos un micrófono abierto, tengamos precaución, compañeros, para que no tengamos alguna interrupción. Ahí va. Las causas que nos originan el conflicto son las siguientes. 1. Apatía, descuido e indiferencia. A veces, compañeros, creemos que estamos por encima de otras personas. Creemos que nos asiste la razón. Creemos que merecemos más y por ello, esto sin lugar a duda genera una desaveniencia con otra persona, ¿sale? El descuido, no tener la precaución, estar distraído, pues también genera un conflicto. Evidentemente voy manejando, no tengo atención y tengo un accidente vial con otro vehículo. Ese descuido ya genera un conflicto. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Es ahí el punto clave de cómo los seres humanos tenemos que actuar de forma racional. La indiferencia
y nos sentimos más y por supuesto creo que mi derecho se encuentra por encima del de todos los demás. Y eso pues no es sano para tratar de encontrar una solución. A veces tenemos una frase que dice, debo, no niego, pago, no tengo. ¿Sale? La falta de recursos. A veces, por más que yo quiera cumplir con mis obligaciones, no tengo recursos para hacer frente a las obligaciones que tengo con terceros. ¿Qué hacemos, compañeros? Pues bueno, eso va a generar un conflicto, porque la otra persona va a decir, a ver, yo te presté tal cantidad, me la tienes que pagar. No me interesa si no tienes trabajo, no me interesa si estás enfermo, no me interesan los problemas que tengas. Tienes que cumplir con tu obligación. Siguiente, el desconocimiento. Bueno, es de que yo pensé que ya te había pagado. Es de que yo creí que ya habíamos saldado esa deuda. Es que yo pensé que con tal servicio que realicé ya cumplimos con la obligación. Entonces también puede ser que yo desconozca que tenga un conflicto o que también ese conflicto, por ejemplo, los cónyuges son obligados solidarios frente a ciertas obligaciones, ¿me entienden? Es decir, aunque uno de ellos no haya suscrito la obligación, va a tener ese vínculo de obligación solidaria en relación a su cónyuge. ¿Vamos bien? O por ejemplo, en este caso, las situaciones que tengan nuestros hijos que están que están sujetos a patria potestad, pues hasta cierto punto me generan una obligación solidaria con mi hijo. ¿Se entiende? Muy bien. Otra cuestión, el ego. Jule. A veces esto se nos sube a la cabeza, ¿verdad? Y decimos, es que yo soy más, yo soy Juan Camaney. ¿Cómo si yo soy el mero mero, verdad? No, compañeros, esta situación definitivamente genera un conflicto porque nos sentimos por encima de otras personas. Y eso, pues nunca es ideal para nadie, ¿verdad? ¿Se va entendiendo, mis queridos amigos? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, otra situación que es importante señalar es, por ejemplo, la rivalidad. A ver, compañeros, la rivalidad muchas veces tomemos en consideración que esto del todo no es tan malo. Todo lo contrario. A veces nuestro rival nos hace ser mejores. Es decir, por ejemplo, no lo sé, pongamos un caso entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ok. Estos fueron los mejores, bueno, y siguen teniendo mucha presencia el día de hoy, a pesar de que ya muchos ya de estos se encuentran en una etapa final de su carrera. Pero la pregunta es, ¿esta rivalidad hizo que fueran los mejores? Porque entre ellos se esforzaban para estar en esa posición. La rivalidad tiene un punto favorable. La rivalidad nos hace ser competitivos. La rivalidad hace que saquemos nuestras mejores armas y entonces pues demostremos que podemos llegar un poco más lejos. ¿Qué más tenemos, mis queridos amigos? Bueno, también podemos mencionar una situación que tiene que ver con un aspecto irracional. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, también tenemos la cuestión de la ira, la ansiedad, el enojo, el coraje. Compañeros, actuar así en este momento, actuar en ese estado de emoción violenta, tengan cuidado
porque muchas veces no van a tomar las mejores decisiones en su vida. Actuar por coraje, cuidado, cuidado con lo que pueden generar. Y otra situación, a veces los seres humanos tomamos, pues, partido de conflictos anteriores, ¿sí? ¿Qué significa esto? No es mi problema, pero a veces asumo cosas que son de mis padres, cuestiones que son de mis hermanos, ¿sí? Tal vez a lo mejor hasta ellos fueron responsables, pero yo asumo conflictos que muchas veces ni siquiera son originados, ¿sale? La cuestión de que hacemos nuestros conflictos anteriores. Ahora bien, voy a mostrar lo siguiente y quiero que pongan mucha atención a cómo reaccionaron estas partes frente a una situación. Iniciamos. Ok, es muy importante cómo las partes reaccionamos frente al conflicto. El ciervo y el oso, pues actuaron con apatía, con ego, con ira. Creían tener un derecho por encima del otro, ¿verdad? Creían que por ser grandes, pues tenían un privilegio y trataron mal a los pequeñitos, ¿verdad? A la liebre y al pequeño mapache. ¿Cómo enfrentamos la vida? Es muy importante y por ello es fundamental señalar lo siguiente. ¿Qué actitud vamos a tomar frente al conflicto? Y estas son situaciones importantes. La evasión, lo negamos. No, yo no tengo un problema. No, si yo nada más tomo alcohol cuando son fiestas. No, pues si yo nada más me echo un cigarrito en la mañana. No, ¿qué te pasa? Si yo sí cumplo con mis obligaciones. Sí, es decir, negamos un problema que tenemos.
No aceptamos nuestra responsabilidad. Tiramos la piedra y escondemos la mano, ¿verdad? Otra cuestión, esto tampoco es positivo porque a veces también puede llegar a abusos el acomodo. Es decir, yo no quiero tener problemas. Y si me dice Alberto que le debo 5,000 pesos, pues se los voy a pagar. ¿Se entiende? Lo que no quiero es tener problemas. ¿Eso qué puede generar? Abusos. ¿Por qué? Porque somos complacientes con lo que otras partes quieren y nunca sabemos poner límites. Cuidado con eso, compañeros, mucho cuidado. Otra cuestión es la competencia, ¿sí? Esta situación implica como tal una cuestión de dominación, pero esta competencia puede ser con estrategia. Esta competencia puede ser de alguna manera lo que mencionábamos, el caso de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Esta competencia pues implica una confrontación que puede ser legal, y esta confrontación legal implica que una de estas personas pues va a tener que demostrar que tiene un mejor derecho sobre el otro o que por tener mejores habilidades, pues de alguna manera tendrá un lugar preponderante frente al otro. La otra cuestión frente al conflicto tiene que ver con el tema de el compromiso, ¿sí? Es decir, ya tenemos un problema. ¿Y qué creen? Tenemos la voluntad de solucionarlo. Estamos en la mejor disposición de llegar a un acuerdo, porque no nos gusta estas situaciones. Entonces, lo que las partes hacemos frente al conflicto, porque todos los días puede surgir, es que pretendemos llegar a una solución amistosa. Queremos encontrar una solución. ¿De acuerdo? Tenemos ese compromiso. Y otra actitud también puede ser la colaboración, la resolución de disputas a través de satisfacción de intereses. Es decir, pongamos el caso de una disolución del vínculo matrimonial a través de la figura del divorcio. ¿Sale? En este acuerdo que van a celebrar los cónyuges, van a llegar a un acuerdo en relación a varios puntos que es importante estudiar. Por ejemplo, se van a poner de acuerdo en relación a la custodia de los menores, se van a poner de acuerdo en relación a la administración de los bienes, se van a poner de acuerdo en relación a la pensión alimenticia, se van a poner de acuerdo en cuanto al régimen de visitas, etcétera, etcétera. Un divorcio civilizado. Hay una colaboración para encontrar una solución a este conflicto. ¿Se comprende, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Y en general tenemos tres formas de solución de los conflictos: autotutela, autocomposición y la heterocomposición. Mucha atención con lo que vamos a señalar. La autotutela implica una forma primitiva de solucionar conflictos. Esto implica el uso de la fuerza para imponerme frente a un tercero. Es una forma violenta, es una forma primitiva.
Es una forma que se encuentra prohibida por el artículo 17 de la Constitución. Nadie puede ejercer violencia para reclamar un derecho. Así nos haya afectado la otra persona, compañeros, no tenemos el derecho de ejercer violencia. ¿De acuerdo? Tenemos la figura de la autocomposición. En la autocomposición es el uso de la razón, el diálogo, el acuerdo, la negociación. No requerimos acudir a un juez, no requerimos acudir a un mediador, no requerimos acudir a un conciliador, sino nosotros solucionamos este conflicto por mutuo acuerdo de las partes. Mi estimada Pamela, te escuchamos, por favor. Profesor, ¿en qué artículo comentó que estaba Prohibida la prohibida? autotutela. Ujú. Artículo 17 constitucional. Gracias. Sí, a sus órdenes. Muy bien. Ok. Vámonos a la siguiente. La heterocomposición. En la heterocomposición hay un tercero. En la heterocomposición hay un juez, hay un mediador, hay un conciliador que va a ayudar a las partes a dirimir el conflicto. Como nosotros no podemos ponernos de acuerdo, como de alguna manera hay circunstancias que nos separan y que no nos permiten que podamos dialogar, que podamos encontrar una solución satisfactoria, mis queridos amigos, vamos a acudir a un tercero, que es el órgano jurisdiccional que con fuerza vinculante nos ayudará a dirimir la controversia. ¿De acuerdo? Muy bien. Avanzamos, mis queridos amigos, y señalamos algunos supuestos de autotutela que se encuentran permitidos en el derecho. Ahí va. Iniciamos. Muy bien. Primer supuesto. Tenemos, por ejemplo, en legítima defensa en materia penal y en estado de necesidad. Vamos a poner un caso de legítima defensa. Sujeto A quiere evitar una agresión real, ¿sale? Una agresión inminente, ¿ok? Una agresión sin derecho, una agresión no provocada en defensa de su persona, ¿ok? De su patrimonio o inclusive de terceros, ¿sale? Y va a combatir una agresión, en este caso de este otro sujeto activo, y la norma permite en legítima defensa que se combata el acto del tercero, inclusive ejerciendo una violencia, pero esta tiene que ser proporcional al daño que se pretende causar. ¿Ok? ¿Está claro? Lo que vamos a evitar con la legítima defensa es repeler esa agresión injustificada y sin derecho. ¿De acuerdo, compañeros? Bien, ahí va. En el estado de necesidad, ok, tenemos
dos derechos. Y vamos a sacrificar un bien jurídico, ¿sale? Para salvaguardar un bien jurídico de mayor relevancia. Ok. Ahí va el ejemplo. Imaginen ustedes que se está incendiando este edificio. ¿Sale? Tenemos entonces este edificio, ok, que se encuentra en llamas. Aquí está, ¿sale? Y tenemos entonces que este se encuentra con un conato de incendio. Ok. Estimados amigos, dentro del edificio hay personas que yacen en el interior. Y lamentablemente, compañeros, pues pueden correr en peligro su vida. Vamos a suponer que tenemos que dañar parte de la estructura del edificio. ¿Con qué finalidad, mis queridos amigos? Con la finalidad de salvaguardar un bien jurídico superior, que en este caso es la vida de las personas. Es decir, ponemos dos derechos en disputa, el patrimonio versus la vida. En este caso, el bien jurídico de mayor relevancia sería la vida. ¿Se entiende? ¿Sí, compañeros? Ok, avanzamos. Y tenemos también la justificación de la autotutela en materia civil con la retención de equipaje. ¿Qué significa esto? Mis queridos amigos, ustedes se van de vacaciones y ¿qué creen? No pagan su hospedaje. Imaginen lo que eso puede generar. Si esto ocurriese, el administrador del hotel puede retener su equipaje salvo buen cobro. ¿Se entiende? Es decir, es un ejemplo de autotutela. También tenemos el corte de ramas y raíces. ¿Cómo está esto? Bien, aquí vemos nosotros un árbol. Ahí voy, ¿eh? Deme un segundito, por favor. Muy bien. Imaginemos la situación en la cual tenemos un árbol colindante, pero mucha atención. En relación a este árbol, vamos a encontrar lo siguiente. Sus ramas y raíces pasan sobre otro de los predios. Aquí va. Muy bien. Entonces tenemos este árbol cuyas raíces y ramas, pues de alguna manera, pasan por encima de otro de los predios. Ahí está. Muy bien. Entonces, el predio vecino tiene la facultad, previo aviso, no consentimiento, previo aviso, de cortar raíces, ¿sale? Y ramas que pasen sobre su predio. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Vámonos a otro caso, también en materia civil. Aquí vemos la persecución de animales o enjambres de abejas a un predio ajeno. Por ejemplo, esto puede ocurrir en zonas rurales. Imaginen que tenemos nosotros un rebaño de borregos. Ok, aquí están.
Muy bien. Y resulta que mis ovejas se trasladan al predio de otro vecino. Ni modo que porque mis ovejas se trasladaron a su predio, ya son suyas. No es así, ¿verdad? Yo tengo el derecho de recuperar mis ovejas. Véanlo también con el caso de las abejas. ¿Qué pasa si mis abejas, sale, soy apicultor? Resulta, compañeros, que mis abejitas se pasan al predio vecino. También, por supuesto, lo mismo que hemos señalado, tengo derecho a recuperar mi enjambre de abejas. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos. Y Y si las tenemos, abejas pican al propietario del predio, ¿él reclamaría el daño si le causaran algún perjuicio, pues por supuesto, en este caso hay una responsabilidad civil por parte del dueño de las abejas? por parte del Entonces, dueño. y él podría defenderse y matar las abejas que él quisiera. Entonces, si el borrego pasa, también hay una responsabilidad civil del propietario del borrego por no cuidarlo y dejar que ingrese a mi predio. Pues sí, en todo caso, los daños que cause ese borrego, pues implicaría una reparación económica. Sí, Ok. es como también, o digo, por ejemplo, que usted tenga una mascota y esta mascota muerda a alguno de sus vecinos, pues usted tiene la obligación de reparar el daño. Nada más con la diferencia que la otra era en propiedad y digo, igualmente el perro pues es en vía pública, Sí, sí, también, o sea, pero y en este caso también, si se pasan los borregos a al su ejemplo. propiedad Pero, y causan un pero daño, sí ya me quedó claro, maestro, muchas gracias. a sus órdenes, mi querido amigo. Muchas gracias. Perdón, Muy bien. perdón, Vámonos. Sí, mande. pero en este caso las abejas, nomás por estar en el predio de la otra persona, ya se ve afectado a la otra persona. Puede encontrarse afectado y quien tiene que cubrir todos los gastos, en este caso de recuperar las abejas, pues es el propietario de las mismas. Y si le causó algún perjuicio a la propiedad del predio vecino, pues tendrá que también reparar económicamente. Esa es una cuestión importante. Ok, Muy bien, gracias. muy bien. Disculpe, Mande. si el borrego, suponemos, se va a mi rancho vecino, ¿ya sería como abigeato si no me lo regresan? Ah, sí, sí, por supuesto, pudiese constituir la comisión de un delito. Por supuesto, ¿no? Porque de alguna manera, no porque se haya pasado a tu predio implica que son tuyos. Tengo derecho a Ah, ok. recuperarlos. Y si no me los devuelves, pues prácticamente estamos en la configuración de ese delito. Ah, perfecto. Gracias. ¿Vale? Muy bien. Avanzamos, mis queridos amigos. Y vemos también el derecho sancionador de los padres. A ver, no significa violencia, ¿eh? Pero los padres pueden corregir las conductas que tengan sus hijos. ¿Se entiende? Pueden sancionarlas. Pero bueno, lo que se debe evitar, tomando en consideración los convenios y tratados que protegen al menor, es de que esta corrección no sea con violencia. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos también el robo famélico. Es el robo de necesidad, es el robo de hambre, es materializado por un primo delincuente. ¿Qué significa esto? Que con antelación no haya llevado esta conducta, ¿verdad? Que con antelación no haya cometido este tipo de injustos penales. Si se ocurre por primera ocasión y se encuentra dentro de esta categoría, pues puede tener una extinción de sanción penal esta conducta. ¿Se entiende? Bien. En derecho marítimo tenemos la hechazón en el derecho de navegación. Compañeros, un barco se encuentra a la deriva. Hay peligro de hundimiento. Y entonces, para salvaguardar la vida de la tripulación, las mercancías que se encuentran en el buque son arrojadas al mar. ¿Se entiende?
En este supuesto, no hay sanción porque lo hicieron para preservar su propia vida, la vida de la tripulación. En materia laboral, tenemos algunos ejemplos con la cuestión de la huelga que la va a promover la mayoría de los trabajadores, suspenderá actividades para que se cumpla con el pliego petitorio que han presentado con el patrón. Y en todo caso, la autoridad calificará si la huelga es legal o no legal. Pero es una facultad que tienen los trabajadores para exigir al patrón, ¿verdad? Y el despido, es decir, el patrón puede terminar con el vínculo laboral con su trabajador. Claro que si el despido es injustificado, el trabajador lo podrá demandar frente a una autoridad laboral. ¿Se entiende? En materia de derecho internacional, tenemos la guerra, que es la última opción de solución de conflictos y debe venir una aprobación por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Y en derecho interno tenemos la revolución, la voluntad del pueblo de modificar sus instituciones, la voluntad del pueblo de cambiar sus autoridades, la voluntad del pueblo de hacer valer su voluntad. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Avanzamos. Estos son ejemplos de autotutela que se encuentran reconocidos por el derecho. Rápidamente llegamos al punto de la autocomposición. Estimados amigos, acuérdense el acuerdo. La autocomposición unilateral la podemos encontrar en el desistimiento del actor, atención, de la demanda y de la instancia, no implica que renuncie a su acción, porque a lo mejor la voy a corregir. Es decir, ahí va. Tenemos que A ha llevado a juicio a B, ¿sale? Pero resulta que se da cuenta que su demanda tiene varios errores que quiere corregir. Se desiste de esta porque va a volver a iniciar la acción, pero corrigiendo estos errores. ¿Se entiende? Es decir, no porque me desista implica que adiós acción. Eso no, pero cuidado. De la instancia, es decir, el proceso tiene una serie de fases, ¿sale? Y cada fase la tenemos que ir transitando para llegar a la solución de un conflicto. Y resulta que a lo mejor aquí están las partes y a lo mejor alguna fase es superada por acuerdo de las mismas y entonces ya vamos a ubicarlas que las partes pues de alguna manera renuncian a una instancia para hacer un proceso mucho más dinámico, mucho más efectivo, mucho más expedito. ¿De acuerdo? Lo que sí implica terminar con mi pretensión es de la acción. Esto puede ser a través de un contrato, a través de un convenio o a través de una autoridad de medios alternos o a través de un juez. ¿Qué significa? Yo la obligación que tengo con, en este caso, Karina tiene una obligación conmigo y resulta que yo la perdono y digo sobre ti
ya no voy a volver a ejercer esta acción. Te perdono la deuda, pero ya ahí muere. Para que ya no exista esa posibilidad de reclamar, atentos mis queridos amigos, es importante que se celebre bajo estos supuestos, ¿de acuerdo? Y aguas, porque el allanamiento implica lo siguiente. A ver, A lleva juicio a B. Sale A contra B. Pero, ¿qué creen que hace B? B acepta las pretensiones de A, ok, y no opone resistencia. Como consecuencia, pues de alguna manera le asiste la razón a A y esto implicará que al final el órgano jurisdiccional resolverá en favor de A al B aceptar las pretensiones de la parte actora. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya casi ya vamos a terminar en 2 minutitos para que hagamos la primera actividad que nos corresponde. Avanzamos y vemos la composición bilateral. En este caso, hay un acuerdo de voluntades. Las partes llegamos a una solución amistosa, ¿sí? Ambas partes. Y tenemos el caso del contrato, el caso del convenio, el caso de los acuerdos reparatorios. Negociamos, pactamos y de alguna manera aceptamos. Esto es una solución civilizada de los conflictos. Ojalá todos viéramos así las cosas, que tenemos que encontrar una solución civilizada, un acuerdo. Disculpe, Sí, disculpe, aunque haya un acuerdo de por medio entre las partes, siempre tiene que haber un escrito de para que quede. preferencia, sí. Ujú. O sea, como abogada, yo se lo digo, o sea, así como abogados platicando, pues si Ajá, yo le digo que le perdono la deuda y después la demando, estoy en esa facultad, ¿no? Porque se lo dije sí, de palabra. Lo importante es saber, ¿me perdonas la deuda? Bueno, vamos a hacerlo en un convenio, vamos a hacerlo en un contrato, vamos a hacerlo ante una autoridad para que al rato no vengas y me digas, pues bueno, ¿sabes qué? Pues ya no te perdono, no, que quede ya verificado a través de estos medios que hemos señalado, ¿verdad? sí. Ok, Sí, gracias. muy bien, Licenciado, yo le aporto un ejemplo, si me permite. claro. En el gobierno federal, en las carreteras y puentes de jurisdicción federal, existe un documento para la solución de conflictos de hechos de tránsito, básicamente, que se llama, que tiene cualquier persona que tiene un hecho de tránsito en una vía federal tiene derecho a invocarlo y la autoridad a otorgárselo, que se llama acta convenio precisamente, que es como el clásico de cada quien su golpe, y ahí nos vemos y no trasciende a más. Y sí, tienen que firmarlo, es un documento oficial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y tienen que establecerse en qué consiste el convenio para que posteriormente, si algo sucede en el futuro, que alguna de las partes se eche para atrás o se asesore en otra parte, no pueda argumentar que no dijo que estaba de acuerdo con que le pagaran con 3 gallinas. Y sí, es bien cierto, tiene que estar por escrito. Este documento se llama Acta Convenio. Si algún día lo necesitan, pídanselo a cualquier autoridad federal en carreteras que se los tiene que dar. Es su obligación. Muchas gracias, Daniel. Excelente aportación y efectivamente se trata de una autocomposición bilateral. Las partes han llegado a un acuerdo y han solucionado el conflicto. Y como último punto ya para llegar a la cuestión de la retroalimentación y la cuestión de la primera actividad, vemos la heterocomposición, el triángulo procesal, la trilogía procesal en la cual tenemos a un actor que tiene una pretensión, se la expone al órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional admite a trámite la demanda, la acción del actor y emplaza al demandado.
el demandado opone resistencia, en este momento se fija lo que se conoce como la litis, y entonces hablamos de esta trilogía procesal en donde el órgano jurisdiccional va a dirimir el conflicto que se presenta entre actor y demandado. Tenemos varios supuestos que aquí se señalan: conciliación, mediación, arbitraje y composición judicial. A grosso modo, estas son algunas diferencias sustantivas. Está el conflicto entre A con B. Vamos a hablar primero de la mediación. En la mediación vamos a tener a un tercero. Este tercero recibe el nombre de mediador. Lo que va a hacer este mediador, o también recibe el nombre de facilitador, lo que va a hacer este tercero es ayudar a que las partes entablen su comunicación, y en esa comunicación, compañeros, propiciará que encuentren una solución a su conflicto. Pero la solución queda en las propias partes. ¿Se entiende? Ok. Ahora les planteo otra figura, la conciliación. En este caso tenemos al conciliador o facilitador que, como las partes tienen rota la comunicación, no se ponen de acuerdo, el conciliador propone una solución y está en las partes aceptar o no la propuesta del conciliador. ¿Se entendió a grosso modo esa diferencia, compañeros, entre mediación y conciliación? ¿Sí? Bien. En la figura del arbitraje, aquí vamos a verlo. A y B han celebrado un contrato. Ok. En ese contrato, pues plantean, en el caso de que exista una controversia, ok, nosotros vamos a encontrar una solución a través de este tercero imparcial, ok, especialista en el tema, ¿sale? En el cual versará el arbitraje, ok, y además se le van a cubrir honorarios. Bien, este tercero imparcial puede ser un particular, puede ser un tribunal de arbitraje, ok, pero las partes le dan esta facultad para que se dirima el conflicto. Y entonces este tercero, llamado árbitro, de forma imparcial, especialista en el tema y cobrando honorarios, dará una solución a este conflicto. Damaris, te escuchamos. Damaris, ¿me escuchas, Damaris? Bueno, ahorita, a ver. Y perdón, ya. Ah, Sí. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando acerca de cómo hacer lo que es una conciliación o mediación, a lo mejor me estoy adelantando, pero supongamos que aunque ya exista una de las dos, se rompe, ahí hay otra medida como más para meter, es que no quiero decirlo así, pero como para meter presión, o sea, cuando ya de plano sí hubieron estas cuestiones ya está escritas, o sea, ¿qué otra manera ya hay? O ya de plano es irse a tribunales y ya es otra cosa. a ver, es de que yo le diría una cuestión. Así como me lo plantea usted de que meter presión, yo le diría que ya de antemano ya estamos ante otro tipo de solución que no es amistosa, ¿me entiende? Sí. O sea, ya no estaríamos en ese supuesto en la cual las partes pretenden encontrar una solución amistosa a ese conflicto.
Es decir, este tema de mediación, este tema de conciliación, este tema de arbitraje, es porque hay cierto acuerdo entre las partes, ¿me entiende? Ujú. Si no hubiera esa disposición, entonces lo ideal sería mejor irnos ante el órgano jurisdiccional y que el juez dirima el conflicto, porque las partes no podemos llegar a un acuerdo. Sí, es que tuve una situación así de que ya tenía, estaba el acuerdo, o sea, estaba la conciliación. Y no sé si al final pues la persona dijo, no, pues voy a ganar o voy a tener que desembolsar, pero pues quiero sacar. Entonces como que a lo mejor ya hasta se puede prestar a dolo al final de cuentas, porque pues primero que sí y luego que no. O sea, Hay un tema que le recomiendo que se llama vicios del consentimiento. Es decir, si su consentimiento se obtiene a través de dolo, violencia, mala fe, lesión o error, usted puede en este caso verificar que su consentimiento se obtuvo a través de alguno de estos vicios que he señalado. Que claro que ese es un tema que más adelante en el transcurso de su carrera usted analizará, porque la voluntad no se puede encontrar afectada. Y si nos sí. encontramos en esos supuestos, pues de alguna manera usted podrá reclamarlo, mi estimada Damaris. Ah, ok, muchas gracias. A sus órdenes. Mi estimado Ricardo. Ricardo, su micrófono, Ricardo. A ver, ¿Se escucha ahí? ya ¿Se se escucha, escucha? por favor. Sí, perfecto. Sí, Ricardo, te escuchamos. Su micrófono, Ricardo, lo volvió a apagar, Ricardo. Ya se escuchaba. Ya, ¿Aquí ya me escuchó? ya, perfecto, muy bien. Atendiendo al ejemplo que había puesto nuestro compañero Daniel Alday respecto al acta convenio en carreteras federales, por ejemplo, ahí anteriormente el Policía Federal, ahora Guardia Nacional, funciona como conciliador o como mediador. Pues, el acta convenio que nos menciona nuestro compañero es más como una situación en la cual la autoridad pues nos da las herramientas para llegar a un acuerdo y está en nosotros aceptarlo o no. No, digamos, posiblemente puede venir como una recomendación de la propia autoridad, pero ni siquiera nos las impone. Está sujeta si lo aceptamos nosotros o no. Por eso me parece que es más relacionado a una mediación que a un convenio, que a una conciliación, Ah, perdón. ok. Es que, bueno, ahí en los rubros del acta convenio, como viene ahí que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, precisamente una de las partes o las partes se ponen de acuerdo en los términos, ya sean pecuniarios o de pago de los daños del otro, o cada quien con su golpe, o inclusive el que no es causante del hecho, pero tiene la voluntad de pagarle al otro, lo puede hacer. Y precisamente es entre voluntades. Y por eso me entró a mí la duda, porque yo creo que hay definiciones, o lo que acaba de usted decir, sobre mediador y conciliador, ¿no? Árbitro definitivamente no. Entonces, cuando no llegan a ese acuerdo consensuado entre las partes, ¿qué es lo que hace la autoridad? Pues llevarlos al Ministerio Público. Claro, porque al final de cuentas ahí hubo un tema que en las obligaciones se le conoce como un tema de culpa, y esto implicaría que aunque no exista la voluntad de provocar un daño, ocurrió y en ese supuesto pues hay que reparar el daño causado. Si las partes no aceptan su responsabilidad, pues tendrá que venir un peritaje en materia de tránsito terrestre a determinar quién de las partes es responsable y debe de cubrir con el daño que se causó. Perfecto, profesor. Entonces aquí mi pregunta es, no entra ni como mediador ni como conciliador, ¿verdad? O sea, está totalmente, me refiero si supongamos que llegara a un mecanismo alternativo de solución de controversias, el Guardia Nacional en este caso ahorita en la actualidad no funge ni como mediador ni como conciliador, ¿correcto? Exactamente, eso le corresponde al órgano de conciliación de la entidad federativa o en este caso el órgano de conciliación de la fiscalía que se encargue de dirimir estos conflictos, porque ahí se presentó este medio alterno. Y en este caso ya en los medios alternos que se contemplan en esta autoridad, ya tendríamos la figura de mediación o conciliación, pero ya muchísimo más desarrollada y entonces ahora sí vamos a ver bajo qué figura dirimen el conflicto. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. A sus órdenes. Mi estimado Genaro, por favor.
Bueno, me regreso tantito nomás. Una pregunta. Yo trabajo para Infonavit, Ajá. este, y en Infonavit, o sea, en el área de cobranza, llevamos a cabo, se le puede decir que mediaciones, pero en este caso me queda una duda de las mediaciones que realizamos nosotros, las realiza un despacho, ¿no? Un consorcio le llamamos nosotros. Pero en este caso está pues el mediador, que es una persona neutral, se puede decir esto, no pertenece al instituto ni al consorcio, ¿no? Pero también en esa mediación está, en este caso, el acreditado, que es el que se le va a realizar la mediación, está un representante del consorcio y aparte hay un representante de Infonavit, más no es un trabajador que pertenece al instituto, ¿no? Puede haber todo este tipo de tantas personas, tantas partes en la mediación. Pues en este caso, yo considero que no hay ningún problema, ¿no? O sea, está representado Infonavit, que de alguna manera tiene un interés en solucionar este conflicto como tal, ¿sale? Tenemos ahí a lo mejor este consorcio que usted me indica que a lo mejor puede ser externo al propio Infonavit, pero la propia ley orgánica del instituto así lo regula. El punto importante es que se encuentren perfectamente representadas las partes y celebren el acuerdo, que tengan esa facultad, ¿no? Es decir, cuando hablamos de una persona moral de derecho público, de derecho privado, lo que tenemos que verificar que tenga la capacidad legal para celebrar esos acuerdos, ¿me entiende? Es Ok. decir, por ejemplo, en este momento estamos el maestro y yo representando a Indepac, pero posiblemente no tengamos las facultades de llegar a algún convenio porque no tenemos esas funciones, ¿sí? Es decir, nuestra función se encuentra encomendada de alguna manera, pues únicamente al tema de la dirección de la clase. Hay que ver las facultades de las personas que lo representan y si la ley orgánica del Infonavit señala que estas son las partes que van a participar en este tipo de mediaciones, entonces nos encontramos ante la atribución legal de llegar a ese acuerdo, mi estimado Genaro. Ok, muchas gracias. A sus órdenes. Mi estimada Patricia, te escuchamos. Su micrófono. Muy Ajá. buen día para todos. Un placer, maestro. Pues Muchas nada más, gracias. en parte ya lo que iba a preguntar se ha ido aclarando conforme a la participación de mis compañeros y sus respuestas. Sin embargo, me gustaría, pues, no quedarme con la inquietud de comentar. En caso de desistimiento de alguna de las partes, ¿se tiene que hacer una nueva acta de mediación o conciliación para cerrar el caso? Esa es mi pregunta. ¿En caso de qué? ¿De desistimiento? Desistimiento de alguna de las partes en un momento delicado de la reunión o conciliatoria que se maneje, se tuviese que hacer alguna otra reunión posterior a ello para cerrar el caso, o en ese mismo momento se cierra todo. A ver, si se celebra en convenio y se cumplimenta, hace las veces de una sentencia ejecutoriada con esa fuerza, ¿vale? Si se hiciera un convenio, es decir, aquí tenemos este convenio que las partes hemos suscrito, pero antes de su cumplimentación, las partes se desisten, ¿ok? Entonces lo que tenemos aquí, ya no vamos a solucionar el conflicto a través de los medios alternos de solución de controversia, y esto implica la posibilidad de dar inicio a un proceso jurisdiccional para la solución de este conflicto. Porque, bueno, aunque ya habíamos suscrito uno, este no se cumplimentó y esto implica que continuaríamos este proceso ante una autoridad jurisdiccional para dirimir el conflicto. Pero si el convenio, si el acuerdo se cumplimentó, entonces hace lo mismo, tiene los mismos efectos de una sentencia ejecutoriada, con esa fuerza, con esa facultad, ¿vale? Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto, maestro, muchas gracias. Ya me quedó muy clara el ejemplo y cómo pudiésemos trabajar Muchas, en un momento dado. Gracias, muy amable. mu- muchísimas gracias. Y compañeros, rápidamente la composición judicial que implica el acuerdo ante una autoridad jurisdiccional. ¿Sale? Es decir, que la autoridad se manifieste, que la autoridad se pronuncie para emitir una resolución sobre un caso particular. Muy bien.
Estimados amigos, ahora sí vamos. Estimados amigos, ahora sí vámonos con el tema de nuestra primera Perdón, actividad. perdón, profe, Sí, una duda. sí. ¿Por qué cuando existe un conflicto y una de las dos partes ya ha firmado dos convenios, por qué no puede volver a firmar otro convenio para solucionar el conflicto? A ver, en los medios alternos se estipula que no hay voluntad de que usted solucione un conflicto si de alguna manera ya celebró uno y no encontramos una solución. Lo que usted está utilizando en medio alterno, ¿sabe para qué? Para letargar un proceso. Es decir, usted no tiene esa voluntad. Uno de los principios que rigen a los medios alternos se llama voluntariedad. Y si usted ya incumplió con uno y después, como usted me dice, vuelve a celebrar otro medio y vuelve a incumplir, ¿existe realmente la voluntad de encontrar una solución al conflicto o lo hace usted nada más para letargar un proceso? No, me refiero, si usted ya, una de las dos partes ya firmó dos convenios, ¿por qué cuando una de las dos partes tiene otro conflicto, por qué ya no puede volver a firmar otro convenio? Ah, no, a ver, digamos, me habla de un conflicto distinto. No, así, ya hay mediación, ya está la mediación para solucionar el conflicto, se tiene que Ajá. llevar a un acuerdo. Y si esa es una de las dos partes, supongamos, ya firmó dos convenios, ¿por qué no puede llevar a cabo otro convenio? Es de que ese es el detalle, o sea, es decir, imagine, o sea, ¿cuál es la diferencia de un proceso jurisdiccional con un medio alterno? Este es el proceso jurisdiccional, así largo, con varias fases, con varias etapas, con varios temas que tenemos que transitar. Y el medio alterno, pues, es así, mucho más tenue, expedito, busca solución del conflicto. Si yo voy a estar aquí poniendo varias trabas, poniendo aquí varios supuestos de soluciones y vamos a llegar a un punto que se convierta esto, ¿para qué acudimos a un medio alterno? Es decir, lo que aquí celebramos es un convenio. Si se cumplimenta, hace las veces de una sentencia ejecutoriada. No podría ser de que usted ya llegó a un convenio, aquí después celebra otro convenio, después otro convenio. Entonces, pues no estamos tratando de un medio alterno, estamos hablando de una cuestión, pues que no hay una solución, no nos ponemos de acuerdo, no encontramos una solución. No sé si me doy a entender, mi estimado Fabián. No, sí, pero aún así, aunque las dos personas quieran llegar a acuerdo, una de las dos partes ya no puede firmar ese convenio. Eh, a ver, es que no sé si me está hablando de algún tema muy particular, pero a Sí, lo de que un tema en particular, en específico mío, porque, por ejemplo, yo quise llegar a una reparación del daño con una persona y esa persona ya no podía volver a firmar el convenio conmigo porque esa persona ya había tenido dos convenios firmados. Ah, ok, a ver, usted me está hablando a lo mejor de un tema que en materia penal se llama acuerdos reparatorios. A ver, esto es muy importante o un tema de suspensión condicional del proceso. No, no, Esto es, de eso no, no, de eso no. Yo me refiero a, por ejemplo, en esta cuestión de que llegan a un convenio de ambas partes no molestarse, no agredirse, pero aquella persona ya no podía firmar ese convenio y únicamente se terminó así, y ya no firmó el convenio y así se quedó. es de que no sería como tal un convenio, es una medida cautelar que se incumplió. ¿Sale? O sea, no es tanto un convenio, es una medida cautelar. En este supuesto, los jueces fijan una medida cautelar que deben de seguir las partes. Al no haberse cumplido con la misma, pues efectivamente, pues aquí va a tener que establecer el juez, pues una situación de incumplimiento de esa medida cautelar. Y por supuesto, ya no se tiene ya no se tiene esa potestad de decir, pues bueno, vamos a celebrar otra medida cautelar pues porque la pobre parte no cumplió, vamos a dar la oportunidad de que vuelva a someterse a una medida cautelar. ¿Me doy a entender? Sí, ya entendí. ¿Sí? Sí, Entonces tiene que ver con eso, pues de alguna manera, más que un convenio, se trata de un tema de medida cautelar, mi estimado Fabián.
Muy bien. Ok, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Rápidamente, Higinia y Pamela, y nos vamos porque tenemos que avanzar con esta sesión. Mi estimada Higinia, te escuchamos. ¿Su micrófono, Higinia? Está apagado. Ya, a ver. Todos los convenios, Ay, cuidado, cuidado, que debe tener dos dispositivos abiertos. A ver. todos los convenios, Ay, cuidado, que todos los convenios, ¿qué, perdón? todos los convenios pueden ser escritos, Bueno, todos los convenios son escritos, deben ser celebrados por escrito y de alguna manera estos convenios se deben de celebrar ante una autoridad de medios alternos de solución de controversia o en todo caso ante una autoridad jurisdiccional. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también permite que algunos convenios puedan ser celebrados ante un notario público. ok, ¿De acuerdo? gracias, profesor. Muy bien. Mi estimada Pamela, te escuchamos, por favor. Es que más bien, perdón, yo creo que existe la confusión, o sea, ahorita que dieron las respuestas mis compañeros, entre los mecanismos alternos de controversia, los acuerdos reparatorios y como todas estas soluciones que dan en diferentes vías para la solución del conflicto. Yo creo que eso es lo que nos está pasando. Ok. Puede ser, pero mire, nada más tengamos ahí una situación. Hay soluciones al conflicto dentro del propio órgano jurisdiccional. Por ejemplo, en materia penal, ¿sale? En materia penal, dentro del mismo procedimiento, se contemplan, por ejemplo, en este caso tenemos la fase de investigación, la fase intermedia, ok, la fase de juicio oral, ok, y dentro de esto tenemos también lo que se conoce como las salidas alternas al procedimiento, como son los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso, ok, y el procedimiento abreviado. Y tenemos por otro camino, por otra carretera muy distinta a las autoridades del sistema acusatorio, a los medios alternos de solución de controversias, como son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Entonces, son carreteras que caminan por distinto puerto y es importante, como usted lo señaló, que las distingamos. Pero ahorita esto lo van a ustedes a distinguir ya cuando vayan avanzando un poquito más. Ahorita lo importante nada más que conozcamos la naturaleza de la autotutela, autocomposición y heterocomposición, ¿vale? Muy bien. Daniel, te escuchamos rápidamente para ya llegar a ese punto final, que si Sí, no, perdón, licenciado, pero sí me surgió la duda rapidísimo y es muy sencilla. Los convenios a mano alzada entre particulares tienen validez yo en le un diría proceso. Yo le diría que es una obligación natural en el supuesto de que usted así lo admita, así lo acepte y así lo cumplimente, ¿sale? Pero si usted quisiera hacerlo valer ante un órgano jurisdiccional, pues tendríamos que llevar un proceso. O sea, Ok, si usted hace valer su palabra y su voluntad en ese convenio interparticulares, vale, ¿sale? Vale. muchas gracias. Vale desde una obligación natural, pero el problema es que es ante una autoridad jurisdiccional, pues ya tendríamos que demostrar que esa voluntad ha quedado asignada por las partes, ¿no? Muy bien. Ok, ahora sí, discúlpeme, vamos a la parte de la retro de esta parte y iniciamos con la actividad con el maestro Alberto. Estimados abogadas y abogados, muchas gracias por la atención brindada. Hemos concluido con la exposición docente. A continuación,
Realizaremos una retroalimentación de los puntos más importantes analizados en la presente unidad. Maestro, su micrófono. Muy bien, estimados amigos, rápidamente, en esta primera unidad analizamos algunos aspectos como son el conflicto y la actitud que las partes que vamos a tomar frente al conflicto. Es fundamental esto que hemos señalado porque, pues muchas veces, acuérdese que el conflicto surge por egoísmo, por apatía, por rivalidad, por enojo o por conflictos anteriores. Lo importante es qué hacemos nosotros para encontrar una solución. Evadimos el problema, nos sometemos aunque no seamos responsables, tenemos el compromiso de solucionar el conflicto o de alguna manera tenemos ese tema de colaboración y queremos solucionar el mismo. Recuerden que mencionamos a grosso modo que hay 3 formas de solución del conflicto. En este caso hablamos, por ejemplo, de la autotutela. Esta es una figura egoísta, prepotente, una figura en la cual considero tener el derecho por encima del otro. Y esto, pues, de alguna manera no se encuentra reconocido por el derecho y se encuentra prohibido por el artículo 17 constitucional, aunque señalamos que existe algunos ejemplos en la cual esta figura se encuentra reconocida en algunos casos. Después mencionamos el tema de la autocomposición. Implica que las partes tenemos la voluntad de encontrar una solución amistosa a la controversia. Llegamos a un acuerdo y solucionamos este conflicto. ¿Vale? Y por supuesto, destacamos también la cuestión de la heterocomposición, que implica, mis queridos amigos, que nosotros vamos a encontrar la solución de la controversia frente a un tercero que tiene esa facultad, que tiene esa potestad de dirimir el conflicto para las partes. ¿Sale? Acordémonos que el litigio implica esa controversia. Litigio implica esa cuestión en las cuales las partes van a tener una confrontación, pero lo que buscamos es la solución a la controversia. Hasta este punto vamos a iniciar con la primera actividad. Nos retrasamos un poco, tuvieron muchas preguntas, pero ahorita recuperamos un poquito el tiempo. Maestro Alberto, a sus órdenes. Maestro, ¿me escucha? Sí, ya lo escucho. Ya estamos a sus órdenes, ya que vamos a ir desarrollando actividades, ¿verdad, maestro? Es lo que estaba tratando de abrir la aplicación para la actividad, pero tengo problemas ahí con la cuenta. Ah, ¿Usted si la- quiere, entonces continuamos un poquito y ahorita que usted me indique, hacemos la actividad. ¿Le parece bien? Ok, sí, 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 para aprovechar. sí, Porque de sí. todos modos, media hora entraríamos al receso. Sí, mi estimado maestro. Entonces vamos a continuar para que avancemos un poco más y ahorita que usted me indique, hacemos la actividad, ¿vale? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Compañeros, seguimos con la cuestión de la heterocomposición. Mucha atención, por favor. Ya mencionamos, esta materia es pilar y es base para muchas otras materias, ¿eh? Es la columna vertebral. Cuando ustedes hablen del derecho, y eso lo vieron en su primera clase, acuérdense que hablaron ustedes del derecho sustantivo y del derecho adjetivo. El derecho sustantivo va a contener lo que son derechos y obligaciones, mientras que el derecho adjetivo hace alusión a temas procesales. Ok.
Por ejemplo, materia civil. La norma sustantiva es el Código Civil. Este Código Civil, por ejemplo, en este caso regula la institución, por poner un ejemplo, del matrimonio. Si ocurriese un conflicto en relación a esta figura, vámonos a la norma adjetiva, que sería el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que establece el procedimiento de el divorcio, y en este punto nos establece el divorcio administrativo, ok, nos habla del divorcio ante notario, nos habla del divorcio en la cual hay un acuerdo entre las partes, o también el jurisdiccional en el caso que exista conflictos en relación a los bienes, en relación a alimentos, en relación a guarda y custodia de los menores, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, compañeros? Es decir, en materia de derecho, vamos a estudiar la norma sustantiva y también la norma adjetiva, ¿sí? Por eso vemos en este cuadro distintos elementos que son importantes destacar. En este cuadro vemos, por ejemplo, procesos laborales, procesos constitucionales, procesos civiles, procesos penales. Cada uno tiene su respectiva especialidad, ¿sí? Como abogados tenemos que determinar qué tipo de conflicto es y cuál es la vía bajo la cual yo voy a solucionar esta controversia. Por ejemplo, si a mi despacho llegara una persona que dijera, oiga, me acaban de correr de mi trabajo, llevo 10 años en el mismo y no me dieron ninguna liquidación, entonces yo diría, tu conflicto es laboral y el procedimiento que vamos a iniciar es un procedimiento ordinario, ¿sale? Que de pronto me dijera un grupo de trabajadores, oiga, fíjese que no se ha actualizado el contrato colectivo de trabajo, hay nuevas prestaciones y yo le voy a exigir al patrón que revise estas prestaciones, si no vamos a suspender labores. Entonces sé que estamos hablando de un procedimiento de huelga, ¿sale? Que de pronto me diga mi estimado Jonathan, ¿sabe qué? Pues en este momento la autoridad me generó un acto de molestia, llegó a mi domicilio, no fundó ni motivó la causa legal por la cual está llegando a mi domicilio y me está causando un agravio a mis derechos fundamentales. Entonces yo le voy a decir que vamos a tramitar un amparo para él, para combatir ese acto de autoridad. Mi estimado, no sé su nombre, dice usuario Zoom, es muy importante agregar su nombre, pero ahorita a ver si lo podemos hacer. Te escuchamos. Hola, soy yo, le puse Bruno, ya cambié mi nombre y todo y le puse que era mi nombre, Bruno Monje, pero no sé si se cambió. No, sigue como usuario de Zoom, pero ahorita lo corregimos. ¿Cómo se llama? Ok, Bruno Monje, con G. Bruno, te escuchamos, por favor. Oiga, disculpe, es que yo tengo un tema en eso del proceso laboral. Fíjese que tengo, la mamá de mi novia tiene 15 años trabajando para una familia, pero ella trabaja como doméstica. Entonces, ella sí tiene, yo le pregunté ayer, justo estábamos hablando de eso, y le pregunté que si tenía forma de comprobar que ha trabajado esos años. Y me dijo que sí, tiene sus credenciales, se la actualizan cada año y todo, pero dice que se van a cambiar a Valle de Bravo, pero dice que la señora pues no, es de esas señoras que se va y no les da nada. Ahí, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer en el proceso laboral? Bueno, en ese caso el proceso laboral que se tiene que iniciar, pues en todo caso pudiese ser
Si la patrona se cambia de domicilio y no le interesa el vínculo laboral con su trabajadora, pues podemos iniciar una controversia laboral para, en todo caso, exigirle al patrón la terminación de ese contrato por causas imputables a él y pedir las prestaciones que se establecen en la Ley Federal del Trabajo, como salarios caídos, prima, vacaciones, prima vacacional, indemnización constitucional, pago de 20 días por año, etcétera, etcétera. O sea, sí se podría hacer un proceso para exigirle lo que son como una finiquito o cosas así. Exactamente, en este caso es un procedimiento laboral para dar por terminado el vínculo laboral por causas imputables al patrón. Ok, muchísimas gracias. Sí, mi estimada Olga, ¿te escuchamos? Una pregunta, maestro. Hablando acerca de, bueno, el tema que brindó mi compañero, si hay explotación laboral, pero no hay un papel de por medio, ¿qué se podría hacer? El vínculo laboral se acredita con dos elementos, la subordinación y el pago de un salario. Si usted me logra demostrar estos dos elementos, acredita el vínculo laboral ante una Ok. autoridad, ante un juez laboral. Muy bien. Aún así, aunque la persona, bueno, es la patrona de mi mamá sea abogada. Pues ahí el detalle es que usted, por ejemplo, verifique esas pruebas. Sí, por supuesto que luego los abogados son un poquito más tendientes a vulnerar esos derechos, pero lo que tendría que verificar por lo menos es acreditar que existe esa subordinación. Usted acreditándola, entonces vincula esa relación laboral. Ok, ¿Sale? Muy bien. gracias. Ok, estimados amigos, por ejemplo, en temas, ya después de pasar el proceso constitucional, solamente pongo ejemplos, ¿eh? En el tema del procedimiento civil, hay varios tipos de procedimiento. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una afectación en la propiedad de uno de nosotros. Entonces, los procedimientos que vamos a atender es procedimientos civiles de propiedad, que puede ser una acción reivindicatoria en el caso de que una persona hubiese sido afectada en relación a un derecho de propiedad. Tenemos el tema familiar, por ejemplo, en el caso de un divorcio, aquí están los procedimientos civiles familiares, o en el caso de una pensión alimenticia. Tenemos procedimientos civiles sucesorios cuando alguien muere, no se concluye ahí con sus derechos y obligaciones. Habrá que transmitirlos a sus herederos a través de la sucesión testamentaria o la sucesión intestada, ¿vale? Y también tenemos procedimientos penales que dirimen los conflictos en materia penal. Los juicios orales, procedimiento abreviado, acuerdos reparatorios, suspensión condicional del procedimiento, etcétera, etcétera. Es muy importante, mis estimados abogados y abogadas, que nosotros como abogados tengamos que decidir cómo vamos, cuál es la materia del conflicto que vamos a tratar. La formación del licenciado en Derecho implica que ustedes van a tener esas capacidades para tomar una determinación sobre la materia que ustedes van a trabajar. Cuando tengan un conflicto, es el primer elemento que tienen que ustedes que definir, ¿sale? Hay toda una metodología que hay que trabajar. Lo primero que tenemos en este ejercicio es la observación del problema que nos presenta el cliente. El siguiente punto sería hacer un planteamiento del problema. Aquí yo voy a determinar un tema referente con competencia del órgano jurisdiccional en relación a materia, ¿sale? En relación a territorio, ¿sale? En relación a cuantía, en relación a grado.
Después de definir esto, ahora sí voy a presentar una hipótesis. Esta hipótesis la voy a plantear en una demanda. Esta demanda se va a soportar en una teoría del caso. Esta teoría del caso va a tener los siguientes elementos: fácticos, circunstancia de tiempo, modo y lugar; normativo, las leyes que voy a aplicar para este caso; y las pruebas con las cuales yo voy a sustentar esta hipótesis. Posteriormente, ya llegamos ante el órgano jurisdiccional, en la cual vamos a llegar a una fase que sería, en el método científico, la experimentación, ¿sale? En la cual, ante el órgano jurisdiccional, se va a verificar si me asiste la razón o no, en base a todos los elementos que he presentado con antelación. Y en el último punto, lo que va a hacer este órgano jurisdiccional es el tema de la comprobación de hipótesis, cuando dicta una sentencia. La hipótesis que he planteado, ¿se ha acreditado o no se ha acreditado? Esto es importantísimo para ustedes como futuros abogados, que se lo planteen. Y siempre que analicen un tema, hagan ustedes las siguientes preguntas. Resuelvan esto, ¿sale? El dónde, el espacio, el lugar donde ocurrieron los hechos que estoy reclamando ante un órgano jurisdiccional. Esto es muy importante para fijar un tema de competencia por territorio, ¿sale? Y en este punto, a lo mejor habrá que determinar si le corresponde a la autoridad federal o una autoridad local. Hay que analizar esto. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Otra de las preguntas que deben de resolver es el qué. ¿Y esto en qué consiste, compañeros? Esta pregunta de ¿para qué? Es la finalidad que tengo yo de presentar esta causa ante el órgano jurisdiccional. Por ejemplo, el caso que nos planteó Bruno. ¿Por qué lo voy a plantear ante el órgano jurisdiccional? Para reclamar un derecho que me corresponde como trabajador. ¿Se entiende? Si visitaron mi domicilio y la autoridad no fundó y motivó, ¿para qué? Para combatir ese acto de autoridad y que quede sin efecto. ¿Se entiende? Me voy a divorciar de mi pareja y vamos a disolver el vínculo. ¿Para qué? Para terminar con el matrimonio, para resolver conflictos sobre propiedades, sobre guarda y custodia, sobre régimen de alimentos, etcétera, etcétera. Hay un propósito en relación del conflicto. ¿Se entiende? El tiempo. ¿Cuándo? ¿Esto para qué sirve, compañeros? Para determinar un tema que se llama prescripción negativa. ¿En qué consiste? La pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. Significa, mis queridos amigos, que las causas no van a estar abiertas para siempre, ¿eh? ¿Esto qué quiere decir? Ahí va. Es decir, aquí ocurrió el hecho que afecta mis derechos fundamentales. Aquí ocurrió el hecho que me causa un agravio. Esto no puede permanecer abierto para siempre. Hay un plazo
¿sale? Para que yo reclame esa vulneración ante el órgano jurisdiccional. Si no lo hago, prescribe mi derecho. Por eso hay que ubicar estas circunstancias de tiempo, de modo y lugar que son muy fundamentales dentro de un proceso. ¿Se comprende, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Y dentro de nuestro hexágono procesal, también vamos a resolver otra cuestión. ¿Quién? ¿Quién es mi contraparte? ¿A quién le voy a exigir determinada prestación? ¿A quién voy a llevar ante el órgano jurisdiccional? ¿Quién es la responsable de la afectación de este derecho? Porque ante esa persona le voy a exigir esa contraprestación. ¿Sale? Es decir, por ejemplo, en un conflicto que tiene que ver con propiedad, tenemos que A es el que en el registro público se encuentra como titular registral. A le vendió a B la propiedad por ahí del año 2010 y después B viene a vender la propiedad a C en el 2024. Ahora C quiere regularizar la situación de su inmueble y entonces ¿a quién tiene que llevar a juicio? Si bien es cierto que celebró el acuerdo con B, pero en causa biencia también tiene que demandar a quien aparece como titular registral. ¿Se entiende, compañeros? Aunque no haya celebrado el acuerdo con él, porque él funge como propietario. Hay que determinar a quién para que también lo llevemos a juicio. ¿Se comprende? Les pongo otro supuesto. Ahí va. A celebra un contrato con B, ¿sale? Y de alguna manera B incumple con la obligación. Lo voy a llevar a juicio y voy a presentar una demanda en su contra. Pero ¿qué creen? Sé que este se encuentra casado bajo el régimen de sociedad conyugal con C. ¿Sale? Entonces, en causa biencia, también voy a llevar a juicio a C para que al rato no me surja como un tercero extraño a juicio, ¿ok? Y luego venga a querer reponer todo el procedimiento. Para evitar esto, también la voy a llevar a juicio. Son cuestiones fundamentales que tenemos que determinar cuando iniciamos una controversia. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Contra quién voy a tener la litis? ¿A quién voy a demandar? ¿De acuerdo? Ok. Otra pregunta que hay que resolver dentro de este hexágono procesal es la naturaleza del proceso, lo que conocemos como el qué, ¿sale? Es decir, esto me va a ayudar a determinar la materia. Y a veces no es nada fácil, ¿eh? Porque, a ver, en relación a la propia materia, puede haber varios supuestos. Aquí tenemos, por ejemplo, la materia. Esta materia se podrá definir también en cuanto a territorio. Es decir, puede ser federal, ok, o puede ser local, ¿de acuerdo? O también, por ejemplo, en materia laboral, esta materia, de conformidad con el artículo 123, apartado A, fracción 31, de acuerdo a la actividad de la empresa, ok, puede ser de competencia federal
Ok. O puede ser de competencia local. O sea, a lo que les quiero decir es de que son muchos los aspectos que hay que tomar en consideración cuando elaboramos una demanda, ¿eh? Son muchos los aspectos que tenemos que estudiar y esto es lo que el abogado se va a empezar a formar y por eso la importancia de esta asignatura. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos y también vemos temas como la forma, el cómo, todos los requisitos que debemos de cumplir de conformidad con la norma procesal. Hay que acudir a la norma procesal para verificar esos requisitos. ¿De acuerdo? Y normalmente van a encontrarlo con ese adjetivo, Código Nacional de Procedimientos, por ejemplo, Ley de Amparo, Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Nacional de Procedimientos Penales, etcétera, etcétera. Hay leyes, hay disposiciones, como por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, que tiene disposiciones sustantivas y que tiene disposiciones adjetivas. Es decir, no se divide en dos. En esa misma norma vamos a tener ambas. Ya hay disposiciones que sí tienen su especialidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Mis queridos amigos, bueno, rápidamente, de esto llegamos al punto de nuestro litigio. En relación al litigio, es importante definir lo siguiente, compañeros. Tenemos nosotros que el litigio es un conflicto de intereses. Hay una pretensión de una parte y hay una resistencia por parte de la otra, lo que ya habíamos comentado con antelación. Es decir, está el conflicto de a quien vamos a designar como con el nombre de actor o demandante, ¿sale? Presenta su demanda ante el órgano jurisdiccional, ¿sale? Que si se cumple con los requisitos, va a emplazar a juicio al demandado. Ve, vamos a llamarlo demandado. Que cuando éste contesta la demanda oponiéndose, el actor presenta una pretensión. Y el demandado, cuando pone resistencia, presenta sus excepciones. ¿Ok? En este caso, compañeros, es cuando se fija la litis. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, aquí el punto principal es esa pretensión, esa resistencia no se demuestra del todo al principio del proceso y durante el transcurso de este se va a demostrar o de alguna manera desde un principio tengo todas las bases, tengo todos los documentos base de mi acción y entonces elaboro una perfecta teoría del caso. Mi pretensión es fundada, es infundada sin derecho. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de una pretensión infundada. ¿Listos? Pongamos este caso. Ahí va. ¿Qué pasaría? A se junta con B, ¿sale? A se junta con B. B en esta relación ya tiene 3 hijos. ¿Ok? A se separa de B y después en esta situación de el divorcio, entre alguna de las pretensiones de B se encuentra
los alimentos que le está reclamando a A. La respuesta en este caso es de que tenemos una pretensión que es infundada, porque a él no le corresponde la obligación. ¿Se entiende o no, compañeros? Porque en este caso, pues hay un padre biológico, hay un padre que en su momento aceptó esta responsabilidad, salvo que hubiese un reconocimiento jurisdiccional de estos hijos ante el registro civil, porque entonces esto sí ya generaría obligaciones. ¿Se entiende? Hay pretensiones que son sin derecho, que por supuesto esto tendrá una repercusión muy importante ante el órgano jurisdiccional. Bueno, después de haber concluido con esta cuestión en relación a la litis, vamos a... Bueno, Karina, te escuchamos, por favor. Antes de que pase al siguiente punto. Disculpe, tengo una pequeña duda. Si la parte, vamos a suponer, la parte de, digamos que si el padre tiene la custodia del menor, ¿Cómo? A ver. y él no solamente Ahí se le cortó un poquito la comunicación, no la escuché bien. A ver, otra vez, por favor. le digo que supongamos que el menor, la custodia la tiene el padre, pero el menor se regresa con la madre y el papá deja de darle, pues mantener al menor. ¿Qué procede ahí? Aunque la custodia la tenga el papá, pero el menor vive con la mamá. Bueno, por principio de cuentas, si se ha fijado ante el órgano jurisdiccional que la custodia la tenga el padre y posteriormente en ese acuerdo o en esa situación, en común acuerdo las partes deciden que la custodia la tenga la madre, es muy importante se le haga del conocimiento al órgano jurisdiccional para que en todo caso se fijen las obligaciones referente con la guardia y custodia. Esta decisión no nada más es porque así las partes la decidan. Recuerden que hay que tomar en consideración el interés superior del menor. Y en este supuesto, este cambio de guardia y custodia es muy importante que se señale, que se presente ante el órgano jurisdiccional para que también él establezca las obligaciones que tienen las partes. No es una cuestión de que ahora te vas con tu papá, ahora te vas con tu mamá. Eso no. Hay una cuestión que tenemos que dirimir ante el órgano jurisdiccional y que se tome esta determinación, ¿no? Porque ya hay una fijación del juez de a quién le corresponde la guardia y custodia. En este supuesto, si inclusive esta guardia y custodia, digamos, una persona digamos, de forma indebida, está tomando una guardia y custodia que no ha declarado el órgano jurisdiccional, puede estar inclusive en la comisión de un delito que se encuentra contemplado dentro del Código Penal. Perfecto, ¿Sí? muchas gracias. Sí, muy bien. Estimados amigos, rápidamente.